¿Recuerdas cuando empezamos con esto? Por aquel entonces, hace realmente tan solo un año, los juegos los teníamos súper decididos de cómo iban a ser. Discutimos mucho más en cómo iba a ser el logo, el nombre, ya ves tú, qué tontería. Que al principio iba a ser kiwi, al final lo cambiamos. Decidiendo mezclar dos frutas, de ahí salió kiwi, por aquello de no todo es lo que un parece. plátano, un kiwi, no todo es lo que parece, Exacto. plátano es, me acuerdo. Después, Me acuerdo que entonces empezó siendo el juego de texturas solo. Mm. Sabíamos cómo iba a ser el formato, pero fíjate ahora, ya sabemos la modalidad de juego, memory por parejas, encontrar parejas de iguales y ya tenemos 4 juegos. Y los que vendrán. Realmente hay un montón de cuestiones sensoriales por tratar, que realmente es eso, las tablets no pueden alcanzar, su límite tecnológico es el que es, todo se reduce a ver y oír. Me acuerdo que me lo dijiste, me acuerdo perfectamente que viniste, mira, los niños juegan muchísimo con las tablets y son geniales, pero no deja de ser ver y oír y bueno, y tocar una pantalla, que al fin y al cabo es lo que es. Eso fue lo que más te entusiasmó. Me acuerdo. Realmente ir a por solo al mercado de niños a partir de 3 años hubiera sido cerrarnos demasiado. Cierto. Fue una suerte validarlo también en centros de día para Alzheimer y demencia en personas mayores. Realmente ha sido una ventaja que los juegos sean austeros y nada infantiles. Yo creo que poder ofrecer un producto así a gente mayor, sobre todo, que además no tienen juegos de este estilo, porque suelen ser, a veces pecan de infantiles y crean rechazo en los abuelitos. Yo creo que ha sido un acierto, porque además ofrecer una estimulación sensorial, además de que puedan reforzar la memoria, me parece que va a ser genial. El formato de juego memory es universalmente conocido, Sí. Aunque jugaban hasta ahora con las cartitas de levantar y ver la imagen, poder hacerlo con cuestiones sensoriales, como meter el dedo y que la vista no te ayude, que tengas que concentrarte totalmente en tocar, en oler, en diferenciar pesos y que no puedas apoyarte de nada más que el concepto sensorial que estás tratando. Que si es de texturas tocar, si es de olores oler, que no puedes, o sea, a simple vista tú no puedes decir esto es rugoso, porque lo tienes que tocar. Sí, yo creo que va a ser genial. Empaquetado en nuestro formato realmente se vende muy bien a través de nuestra web en el mercado europeo y ahora es buscar distribuidores, comercios, tiendas más grandes para poder expandir esto, porque realmente pienso que es una ventaja que aporta valor a la sociedad y en un ámbito tan agradable de trabajar como es en la educación.